Hola, ¿qué tal, chicos y chicas, amigos, amigas? Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de otras plataformas, y en el día de hoy me gustaría hablaros de CloudFunnels versión 2. Antes de empezar, déjame que te hable de mi videoserie totalmente gratuita de 4 vídeos en la que te enseño a generar ingresos sin utilizar ni un solo céntimo en anuncios pagados. Lo único que tienes que hacer es ir al sitio que verás aquí debajo en la cajita de descripción, o verás aquí, y apuntarte. Lo único, me dejas tu nombre y tu email y empezarás a ver mi videoserie de 4 capítulos. Ya os hablé meses atrás de CloudFunnels. Es una plataforma que te permite crear funnels, páginas de ventas, opt-in pages, todo tipo de páginas. La peculiaridad que tiene CloudFunnels es que es un script, como puede ser WordPress, que lo instalas en tu servidor. Al instalarlo en tu servidor, puedes crear tus sitios dentro del dominio donde tú has instalado ese script. Eso te va a permitir control absoluto de tu plataforma. A diferencia de otras plataformas, que yo las llamo plataformas en las que no se puede confiar. Si invertís en un SaaS, en un software as a service, en el que podéis crear vuestras páginas, pero de la noche a la mañana desaparece, si podéis descargar esas páginas y subirlas a vuestro servidor, bueno, pues eso es lo que tenéis ganado, pero ya no podéis crear más páginas. A mí me ha ocurrido, hace tiempo contraté un servicio de software as a service, de SaaS, que me permitía crear sitios web hace ya años, y la empresa cerró. ¿Y qué pasó? Pues que lo que yo había invertido, pues lo perdí. Algo más que me pasó es que las páginas que yo creé, que instalé en mi servidor, pues muchas de las imágenes y muchos de los complementos pertenecían a esta plataforma, con lo cual dejaron de funcionar. Muchas de las páginas que estaban alojadas en su servidor, pues desaparecieron de mis sitios web. Eso es lo que puede pasar si contratamos nuestra creación de funnels, nuestra creación de sitios web con empresas pues que no son 100% fiables. Por otra parte, hay empresas que son 100% fiables, pero tal y como trabajan, a mí personalmente no me parece honesto, y consiste en: te cobran mensualmente. Pero ¿qué pasa si dejas de pagar por cualquier razón? Pues las páginas que tú has creado, los negocios que tú has creado, los funnels que tú has podido crear, los pierdes automáticamente. Si pagas mensualmente, tienes acceso a tus sitios, ni siquiera los puedes descargar en tu ordenador para subirlos a otra plataforma. No, pertenecen a esa plataforma. En el momento que dejas de pagar, te aparece un mensaje diciendo, pues, que reactives tu cuenta. Esto me ha pasado con un vendedor al que le compré algún producto. En un momento determinado quise entrar a su sitio de membresía que él había creado con esta plataforma en concreto, y es lo que vi. Un cartel diciendo: si eres el dueño de esta cuenta, reactiva tu cuenta. ¿Qué quiere decir? Que esta persona dejó de pagar y perdió acceso completo a pues todos los negocios o todos los funnels que hubiese podido crear en el pasado. Esto no ocurre con CloudFunnels. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes ahora mismo en su oferta de lanzamiento la oferta de un solo pago,
al ser un script que tú instalas en tu propio servidor, lo que te va a permitir es que tengas control absoluto. Por una parte es un solo pago, con lo cual tú tienes tu software, y por otra parte, al instalarlo en tu servidor, solamente si dejas de pagar tus servidores cuando vas a perder absolutamente todo. Pero mientras que tú sigas pagando tu servidor, vas a poder tener acceso a todas las páginas que crees dentro de CloudFunnels. Eso es algo que a mí personalmente me encanta. También me puedes decir, bueno, yo utilizo WordPress y yo creo páginas con WordPress y yo no necesito ningún otro script. Estoy de acuerdo contigo, pero tanto tú y yo sabemos, yo utilizo también WordPress en algunos de mis negocios, tanto tú y yo sabemos que WordPress hace la carga de las páginas muy lenta. Hoy en día la gente lo que quiere es rapidez. Y si tiene que esperar 5, 6, 10 segundos a que se cargue una página, probablemente tu visitante deje tu página y se vaya a otro sitio. Esto no pasa con las páginas que tú vas a crear con CloudFunnels, porque se cargan muy rápido. Realmente CloudFunnels es una solución que yo personalmente le aconsejaría a toda persona que tiene un negocio online que tuviese. ¿Por qué? Porque es una plataforma segura. Está desarrollada por un equipo de confianza, que tienen en el mercado muchísimos productos, plataformas, software as a service, tienen plugins que funcionan y funcionan de aquí a mucho tiempo. Son soluciones que se mantienen con el tiempo. Eso es algo muy importante. No es una plataforma que se va a crear hoy y que dentro de 6 meses ya no va a tener mantenimiento. Al contrario, la versión 1 era muy buena, pero esta versión 2 os puedo decir que es 300% mejor. Tiene muchas funcionalidades. Una de las funcionalidades que tiene es que puedes instalar el script dentro de el hosting que te proporciona los desarrolladores de CloudFunnels. Esto es para las personas que no quieren instalar CloudFunnels en su servidor o no tienen servidor para instalarlo. CloudFunnels versión 2 tiene muchísimas funcionalidades que te invito a que visites mi sitio web, donde vas a tener la página de ventas en español. Si te hablase de todo lo que te ofrece, el vídeo sería muy largo. Así que te invito a que veas todas las funcionalidades y que veas cómo es una solución que no importa el negocio online que tú tengas, lo vas a necesitar. Tenemos las soluciones que desde mi punto de vista son soluciones de cachondeo, que hoy pueden estar y mañana pueden desaparecer, o en las que te obligan a pagar de forma mensual y si no pagas lo pierdes todo tu negocio, o tienes esta solución que puedes instalar, puedes controlar y puedes crear páginas, sitios, funnels, sitios de membresía de calidad. Al igual que la versión 1, puedes clonar páginas. Imagínate que entras en una página de ventas que te encanta, que te gusta la estructura, que te gustan los colores, que te gusta cómo está. Con CloudFunnels, puedes clonar estas páginas. Esto es algo que es fantástico, porque puedes adecuar tu página de ventas o tu opt-in page a algo que has visto y que te ha gustado. Adicionalmente a la creación de sitios web, algo que es totalmente novedoso es que puedes instalar plugins. Para las personas que han utilizado o que utilizan WordPress, saben lo que son los plugins o complementos. Bueno, pues con CloudFunnels vas a poder tener acceso a
multitud de plugins o complementos que van a darte funcionalidades adicionales a tus sitios web. La diferencia con muchos plugins de WordPress y los plugins que te ofrece CloudFunnels es que estos últimos, plugins de CloudFunnels son completamente gratuitos, que tú vas a poder instalar en tus sitios creados con CloudFunnels. Estos plugins, ¿qué te van a permitir hacer? Te van a permitir capturar el email de tu visitante, te van a permitir poner mensajes con el número de ventas que se ha hecho de un determinado producto para incentivar esa compra. Te van a permitir añadir quizzes, añadir encuestas. Vas a poder poner pop-ups de salida. Cuando la persona se dirige pues a darle atrás o a salir a cerrar tu página, le puedes poner un mensaje ofreciéndole una oferta o capturar su email y muchas más funcionalidades. Esto lo tienes de forma completamente gratuita en el marketplace de CloudFunnels para que tú puedas utilizarlo en tu beneficio en tus sitios creados con CloudFunnels. Hay muchísimas cosas que os podría contar, pero lo vamos a dejar aquí. Os voy a pasar a la demo y luego vamos a hablar de los upsells. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Márquez de Pasos para Crear Empresa y de visualsmedia.net y hoy os voy a hablar de CloudFunnels. CloudFunnels es un constructor de funnels. Puedes crear páginas web, puedes crear páginas de ventas, sitios de membresía. Y una de las cosas que a mí me encanta de CloudFunnels es que es un script PHP que puedes instalar en tu propio servidor. Si no tienes tu propio servidor, lo puedes instalar también en Google Cloud, con lo cual vas a tener todas las prestaciones que disfrutan pues tanto YouTube o Google.com, ya que se utilizarían los mismos recursos. Lo que os voy a enseñar hoy es cómo instalar CloudFunnels. Estamos ahora en el área de membresía de CloudFunnels y aquí lo primero que os vais a encontrar es Install on your own hosting, pues cómo se puede instalar en tu propio servidor, o instalarlo en Google Cloud. Cómo instalarlo en Google Cloud. También vas a ver tus instalaciones. Your installations, puedes generar una licencia, por cada sitio vas a tener que generar una licencia. Si no quieres instalarlo tú mismo, puedes solicitar a Technic4, que son los desarrolladores de CloudFunnels, que lo instalen por ti por una pequeña cantidad. Tienes los tutoriales a continuación en el área de miembros que están en inglés, pero yo te voy a prestar todos los tutoriales en español. Te voy a hacer todos los tutoriales en español y si necesitas contactar con ellos por alguna razón, lo puedes hacer en Support. Lo que os voy a enseñar es algo muy sencillo de hacer. Una vez que lo hayáis hecho un par de veces, vais a ver que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer para instalar CloudFunnels es descargarnos el software. Nos tenemos que descargar el script PHP. Un script PHP es parecido a WordPress. WordPress, cuando lo instalamos en nuestros sitios web, pues lo tenemos que descargar de wordpress.org y lo instalamos en nuestro servidor. Bueno, pues esto es prácticamente igual, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es darle clic a Install on your own hosting. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el script, como os digo. Aquí está toda la instalación en este vídeo, pero ya con lo que yo os diga tenéis más que suficiente, no tenéis por qué ver el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es clic en Download. Yo no lo voy a descargar porque ya me lo he descargado, pero si le dais ahí a Click to Download, os lo descargáis a vuestro disco duro, a vuestro ordenador.
A continuación tenemos que ir a nuestro hosting. Yo trabajo con HostMonster, a mí me gusta mucho como los servicios que me presta HostMonster, llevo años con ellos. Las páginas las podemos controlar porque tienen cPanel. Tenemos que entrar donde tenemos todos nuestros archivos y tenemos que entrar en Public HTML, que es donde están todos los archivos que mostramos al mundo, ¿no? Vamos a crear una carpeta, vamos a elegir un dominio. Por privacidad tengo todos mis dominios ocultos. Vamos a escoger un dominio, no importa que tengamos ya información en ese dominio, porque vamos a crear una carpeta. En este dominio vamos a crear una carpeta y es ahí donde vamos a instalar CloudFunnels. Una vez que entramos en el dominio que queremos utilizar, le vamos a dar a nueva carpeta. Esto es algo muy sencillo. Le damos a nueva carpeta, escribimos el nombre de la nueva carpeta que vamos a crear y la creamos. Hemos dado a nueva carpeta, ponemos el nombre que nosotros queramos, le damos a Create Folder y elegimos esa carpeta. Y lo que tenemos que hacer es darle al botón cargar y le vamos a dar a seleccionar archivo. Seleccionamos archivo y lo que vamos a subir va a ser este archivo comprimido llamado CloudFunnels. Tarda muy poquito, menos de 10 segundos en cargarse, son 25 megas y en un momento se suben. Ya está completado, volvemos a nuestra carpeta y le damos a actualizar. Le damos a actualizar y ya tenemos ahí nuestro archivo comprimido, como podéis ver. Lo primero que tenemos que hacer es extraer este archivo comprimido, seleccionamos y le damos a extraer. Ahí hemos seleccionado, le damos a extraer, le damos a Extract Files y ya tenemos ahí todos los archivos que consta CloudFunnels. Ahora lo que vamos a hacer es ir a esa carpeta, a la ruta donde hemos instalado CloudFunnels. Ya estamos aquí y como veis nos pide ciertos datos. Nos pide el usuario de la base de datos, una contraseña, el nombre de una base de datos. Esto es exactamente igual que WordPress. Si habéis creado alguna vez, si habéis instalado WordPress de forma manual, que yo recomiendo que lo hagáis siempre de forma manual, pues es igual. Entonces lo que tenemos que hacer aquí ahora mismo es ir a MySQL Database y vamos a crear nuestra base de datos. Disculpadme porque tengo muchas cosas ocultas porque no quiero compartirlas públicamente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una base de datos, tenemos que crear un usuario y tenemos que crear una contraseña. A continuación uniremos ese usuario a la base de datos para poder utilizarlo. Aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de la base de datos que nosotros queramos. Eso ya podéis poner el nombre que vosotros queráis. Creamos esa base de datos, le damos a crear y esa es una de las cosas que ya tenemos. Lo cogemos, lo pegamos en un bloc de notas para tenerlo, para poder utilizarlo más adelante, ¿vale? Ahí tenemos nuestra base de datos creada, copiamos y lo pegamos para poder utilizarlo después. Perfecto, cogemos un bloc de notas, etcétera. Eso ya para vuestro orden. A continuación tenemos que crear un usuario, ¿vale? Vamos a crear un usuario
También ponemos el nombre que queremos. Y vamos a crear una contraseña. Es muy importante crear una contraseña que sea segura. Lo que vamos a hacer es darle al botón generador de contraseñas. Le damos a generador de contraseñas, escribimos, el HostMonster ya nos crea una contraseña, pero a mí me gusta siempre ponerle más caracteres. ¿Por qué? Porque hay algunos hackers que pueden descubrir contraseñas si estas son cortas. Entonces, lo que a mí me gusta es poner bastantes caracteres para que les sea más complicado. Le damos, antes de darle usar contraseña, tenemos que copiar esta contraseña y pegarla a nuestro blog de notas. Lo pegamos ahí tranquilamente. La contraseña, le damos he copiado esta contraseña en un lugar seguro y le damos a usar contraseña. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es crear ese usuario. Le damos a crear usuario. Y ahora copiamos el nombre del usuario y lo pegamos tranquilamente a nuestro blog de notas. Ya tenemos ahí pegado nuestra base de datos, nuestro usuario de la base de datos. Y ahora el tercer paso, que es muy importante, que muchas veces a la gente se le olvida hacerlo, es añadir el usuario que acabamos de crear a la base de datos. Si no hacemos este paso, nos daría error la instalación. Es algo muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el usuario que acabamos de crear. Lo que hacemos a continuación es seleccionar la base de datos que acabamos de crear y le damos a añadir. Nos va a llevar a otra pantalla en la que vamos a tener que aceptar todos los privilegios, seleccionamos todos los privilegios y le damos a hacer cambios. Ya tenemos creadas nuestra base de datos, nuestro usuario, todo, ya lo tenemos todo. Es así de sencillo la instalación de CloudFunnels. A continuación, lo que tenemos que hacer es pues rellenar los datos. Ponemos el dato del usuario, el dato de la contraseña, el dato de la base de datos y ya está. El primer apartado de Database Host Name es localhost. Esto no se modifica. Ponemos el nombre del usuario, ponemos la contraseña. A continuación, lo pegamos ahí. Ahora cogemos el nombre de la base de datos, lo copiamos y lo pegamos. Lo de port a mí no me lo pide, con lo cual no ponemos absolutamente nada. Y lo de table prefix lo dejamos como está, CloudFunnels. Le damos a submit. Volvemos a rellenar. Bueno, no volvemos a rellenar. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestro nombre. Ponemos el email que nosotros queramos para esta instalación. Ponemos una contraseña y repetimos la misma contraseña. Esto es como la instalación de WordPress. Es muy parecido. Hacemos esto mismo, le damos al botón azul y aquí pues volvemos a poner nuestros datos, el usuario y la contraseña. Le damos a login y ya hemos entrado. Ya tenemos nuestra instalación de CloudFunnels. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Aquí, como veis, aunque instalamos CloudFunnels en nuestro propio hosting, siempre que hay una nueva actualización nos va a aparecer este mensajito. Lo único que tenemos que hacer es darle a actualizar y ya tendremos el software actualizado. Para poder usarlo, lo que tenemos que hacer es justificar que hemos comprado el software, ¿vale? Es muy importante. Entonces nos pide el email con el que nosotros hemos adquirido CloudFunnels y una licencia. La primera parte es sencilla, sabéis el email que habéis utilizado para adquirir CloudFunnels, y la segunda parte,
la generación de la licencia, tenemos que ir a nuestro sitio de membresía de CloudFunnels, donde manejamos todas nuestras instalaciones, etcétera, etcétera, y tenemos que crear una licencia, ¿vale? Tenemos que ir, vamos a ir aquí a Home y vamos a ir aquí a Generate License. Le damos a Generate License, tenemos que poner aquí la URL donde hemos instalado CloudFunnels, donde hemos instalado el script, y le damos a Generate New License. Pues lo vamos a hacer así. Ahora lo que estoy haciendo es copiar la URL donde he instalado el script de CloudFunnels, lo pegamos y le damos a Generate New License. Aquí lo que pasa es que me dice que refresque la página y lo vuelvo a intentar. Eso es porque hace mucho tiempo que no estaba activa en el sitio de membresía de CloudFunnels, entonces pues se ha interrumpido lo que es el login, ¿vale? Tengo que volver a entrar, simplemente eso. Le doy a login, vuelvo a entrar. Es como refrescar otra vez, ¿vale? Para confirmar que quiero utilizar CloudFunnels. Entonces vuelvo a pegar ahí la URL y le damos a Generate New License y ya tenemos ahí la licencia, ¿veis? Ya tengo ahí la licencia tranquilamente y aquí lo único que tengo que poner es el email con el que he adquirido CloudFunnels. Pego esta estupenda y larguísima licencia, el código de licencia, y le doy a Verify. Y ya tenemos nuestra instalación. Ya podemos empezar a crear nuestras páginas, nuestros funnels, nuestros sitios de membresía. Ya podemos empezar a trabajar con CloudFunnels. Es así de sencillo como se instala y ahora lo único que queda es disfrutar. Bueno, estamos ahora mismo en la oferta principal. Aquí pues vais a poder ver en mi sitio web la página de ventas en español, ¿vale? Y aquí pues echáis un vistazo a todas las características, son muchísimas. Vamos a ver las características aquí en una tabla que aparecen. En la oferta principal tenéis algo que es muy interesante. Tenéis 5 cuentas que podéis vender. Tenéis derechos de agencia. Esto es importante. No miréis esta porque son $19 mensuales lo que pagáis. Solamente vais a poder instalar CloudFunnels en dos dominios. Así que esto no tiene nada. No creo que nadie haya comprado esta oferta. ¿Vale? Aquí en la versión Elite, ¿vale? Lo que tenéis son 5 cuentas que podéis vender. Tenéis derechos comerciales, podéis instalar CloudFunnels en 10 dominios. Puede ser multi-users, o sea, podéis dar acceso a múltiples usuarios. Vais a poder crear ilimitados funnels por dominio. Hay otras empresas que solamente te dejan crear un funnel por dominio y tenéis todos los plugins de los que os hablaba antes incluidos, los que están actualmente y los que vayan a sacar en el futuro. El precio ahora mismo son 42,30, un solo pago. Estáis viendo aquí, ¿no? Un solo pago. Este es pago mensual que no tiene sentido. Vamos a hablar a continuación de la versión Pro. Aquí veis la página de la versión Pro. Lo que vais a poder crear son ilimitados funnels. En la versión Elite, que es la que os hablaba antes, podéis crear 15. Esto es un fallo, lo que tenéis aquí, porque aquí pone ilimitados funnels, ¿vale? Entonces esto es un error. En la versión Elite, que es la venta principal, vais a poder crear 15 funnels por dominio, y si adquirís
la versión Pro vais a poder crear ilimitados funnels por dominio. Vais a poder enviar emails, tenéis sitios de ventas para ayudar a vuestros clientes que ya están hechos. Vais a tener plugins de pop-up y gift cards también. Vais a tener analíticas avanzadas, 70 plantillas. En la versión Elite, que es en la venta principal, vais a tener solo 20. Vais a tener 2 años de plugins totalmente gratuitos. Lo que también vais a tener es que se va a quitar el branding proporcionado por CloudFunnels, ¿vale? O creado por CloudFunnels. En la versión Elite, pues aparecerá aquí abajo Powered with CloudFunnels, ¿vale? Luego vais a poder, lo que os he dicho aquí antes, también vais a poder admitir ilimitados visitantes a vuestros funnels. Esto es evidente porque lo vais a instalar en vuestro hosting, entonces pues vais a poder tener todos los visitantes que queráis. Y aquí vais a tener pues 50 ideas de funnels también, ¿vale? El precio lo tenéis ahora mismo. Tenéis dos opciones. Si queréis pagar mensualmente, que no os lo aconsejo por supuesto, tenéis a $27 mensuales, y un solo pago lo tenéis a $97. Por supuesto, esta es la que os aconsejo y siempre os voy a aconsejar que tengáis la versión Pro, es importante. Vamos a ver la venta adicional, número 2. Lo que tenéis es la versión de agencia. En esta versión de agencia tenéis las siguientes características. Vais a poder tener acceso a la membresía para poder crear licencias para las personas que vendáis CloudFunnels. Lo que van a poder hacer vuestros clientes a los que les vendéis CloudFunnels, van a poder descargarse el script, lo van a poder instalar y lo van a poder activar. Y vais a tener también pues entrenamiento, le vais a poder dar acceso a entrenamiento si coges la licencia Pro Agency. Tenemos aquí los precios. Vais a tener estos bonos adicionales, vais a tener Sales Funnels, vais a tener Alexa Rank Checker, vais a tener también Lead Connector, y tenéis dos opciones. Tenéis Agency Elite a 107, un solo pago, y vais a tener también CloudFunnels Agency Pro a 127, un solo pago. Con este pues estoy prácticamente segura que vais a poder dar acceso, estoy prácticamente segura, no, que lo pone aquí, 250 a cuentas de CloudFunnels Pro, ¿vale? Aquí, sin embargo, vais a tener 50 licencias para CloudFunnels Elite, que es la venta principal, y aquí vais a dar acceso a vuestros clientes a CloudFunnels Pro, que realmente merece la pena porque la diferencia, como estáis viendo aquí, son $20, que es irrisorio. Y esta versión de agencia es muy interesante porque hay muchísima gente que quiere crear sus páginas y sus funnels, y vais a poder venderles CloudFunnels. La versión Pro, desde luego, es la que yo os aconsejo. La siguiente venta adicional que tenemos aquí es Template Club. Aquí lo que vais a tener, siempre es aconsejable pues tener cuantas más plantillas pues mejor. Aquí vais a tener funnels, plantillas para vuestros funnels por menos de $1 cada plantilla. Vais a tener pues para todos estos nichos de mascotas, de coches, móviles, de salud, de servicios, de relaciones, de salud, de joyas, de belleza, etcétera, etcétera. Veis aquí todas las plantillas que vais a tener adicionalmente.
lo que vais a tener son 40 plantillas, ¿vale? También vais a tener licencia comercial, vais a poder crear vais a poder personalizar estas plantillas para vuestros clientes y tenéis un solo pago de $97, como podéis ver aquí. Y ya por último, lo que tenéis... No es el último, ¿vale? Lo que tenéis es este software que se llama Stock.in, pero vamos, el producto es Stock, ¿vale? Y lo que tenéis con este producto es una librería en la que tenéis 60.000 imágenes, vais a tener 20.000 iconos, 10.000 gráficos vectoriales, vais a tener 10.000 GIFs, también vais a tener 10.000 vídeos en HD de alta definición y 10.000 audios. Esto siempre lo vais a necesitar para crear vuestras páginas, si vais a crear vídeos, si vais a crear anuncios en redes sociales, etcétera, etcétera. Las imágenes siempre se van a necesitar. Está a un precio que es muy bueno. Ahora mismo se están vendiendo estas librerías de imágenes a unos precios que están por encima de los $47, $67, y tenéis esta plataforma que se llama StockBin, la tenéis a $27. Y ahora sí, por último, lo que tenéis es este Power Pack, y este Power Pack está compuesto de PersuadeUp y de Adplify. Con PersuadeUp lo que vais a poder es automatizar vuestro cold email marketing, y con Adplify lo que vais a poder hacer son anuncios de Facebook, y con estos anuncios de Facebook lo que vais a tener con Adplify es 7 diferentes softwares, 7 diferentes software as a service, que lo que te van a dar la opción es dominar dentro de Facebook los anuncios. Vais a poder hacer todo tipo de análisis y de investigación, como por ejemplo, vas a poder ver los anuncios que están creando tus competidores, también vas a poder buscar los intereses de tu audiencia, vas a poder hacer retargeting basándose en el comportamiento de tu audiencia, y también lo que vas a hacer es Page Retargeter, que lo que vas a poder hacer es conseguir la audiencia de tus competidores. Tenéis más características aquí, por ejemplo, como Ad Decorator. Lo que vas a poder hacer es añadir emojis a tus anuncios, etcétera, etcétera. Y aquí, pues lo que vas a poder es capturar los emails de tu audiencia, los que han utilizado para registrarse dentro de Facebook. Algo que es interesante es que con este Power Pack no vais a tener la versión principal de Adplify y de PersuadeUp, sino que lo que vais a tener es la versión Pro de cada uno de estos dos softwares. Con lo cual, si veis aquí, lo que cuesta la versión Elite y la versión Pro, veis que es este precio, y de PersuadeUp, la versión Elite y la versión Pro, veis que es este precio, ¿vale? Y ahora lo tenéis todo por un solo pago de $97. Desde luego, yo personalmente, PersuadeUp me encanta. Se tiene un porcentaje muy alto de entrega.
y los emails llegan a la bandeja de entrada, que muchos autorrespondedores lo que hacen es que tus emails vayan a llegar directamente a spam o a otra carpeta que no es interesante, que nunca miramos. Sin embargo, con Persuade App los emails llegan directamente a la bandeja de entrada. Este es el funnel completo. Mi recomendación, como siempre, es la versión Pro. Por supuesto, la versión de un solo pago, esta de aquí, el upsell número 1. La versión de agencia también es bien interesante, porque con la versión de agencia, la versión Agency Pro, lo que vais a poder es vender 250 cuentas Pro a vuestros clientes. Es algo que hay que considerar, que me parece bastante interesante. Y bueno, el resto, las plantillas, con CloudFunnels podéis crear vuestras plantillas con vuestras imágenes, etcétera, etcétera. Si esta no os resulta interesante, pues tampoco es necesaria 100%. Ninguna es necesaria, ningún upsell es necesario 100%, pero yo sí que tendría en cuenta desde luego la versión Pro y la versión Agency Pro. StockBeam, si tenéis ya muchísimas imágenes, tenéis otras librerías de imágenes o de vídeos, música, pues desde luego no lo compréis, pero desde luego por $27 tener acceso a todo lo que os he dicho es realmente prácticamente como un regalo. Probablemente no tengáis tantos, ¿no? Tengáis acceso a lo mejor a imágenes y a iconos o a vectores, pero todo esto por $27 me parece bien interesante. Y luego pues realmente este Power Pack pues también. Tienes la oportunidad también de adquirir el funnel completo. Y además, si adquieres el funnel completo mediante mi recomendación, lo que hago es instalarte CloudFunnels en tu servidor. Y también te puedo prestar ayuda, por ejemplo, con Persuade App, que hay veces que la gente tiene problemas en configurarlo todo. Yo te ayudo sin ningún problema, ¿vale? Tienes acceso al funnel completo, un solo pago, sin preocuparse de comprar ninguno de los upsells, aparte de que tienes más bonos de mi parte si adquieres el bundle completo, el paquete completo, y te enseño el precio que tiene, que son $247. Si por ejemplo pensases en comprar la versión Agency Pro, que la tienes a $127, más la versión principal, que es obligatoria adquirirla, pues ya prácticamente estarías muy cerca de este precio. Y sin embargo, si pagas este precio, pues ya tienes acceso al bundle completo, al paquete completo con todos los productos, ¿vale? Tienes CloudFunnels Elite, tienes CloudFunnels Pro, tienes CloudFunnels Agency y también tienes las plantillas. También tienes el StockBeam y también tienes el SiteMakers Power Pack. Todo por $247. Mi recomendación personal, por supuesto, es el paquete completo, porque lo tienes todo. No tienes que estar preocupándote de qué upsell es mejor, qué upsell es peor. Todos son muy interesantes y con este paquete completo puedes crear un negocio estable. No necesitas nada más. Recuerda que lo tienes todo, que tienes hasta autorrespondedor, lo tienes todo. Puedes vender CloudFunnels, claro, porque tienes acceso aquí a la Agency. Y además el Agency Pro, ¿vale? Vas a poder vender 250 licencias a tus clientes. Con que vendas algunas, ya has pagado tu paquete completo, ¿vale? Y tienes 250 cuentas
que puedes, licencias que puedes vender, con lo cual el paquete completo es lo más interesante. ¿Necesitas comprar la venta principal y luego el paquete completo? No, necesitas comprar única y exclusivamente el paquete completo. Lo tienes a 247, ¿vale? Tengo un apartado en mi sitio web, lo voy a poner más resaltado para que vayas a esta página. No todo el mundo tiene acceso a esta página, ¿vale? A esta página donde comprar el paquete completo. Yo personalmente es lo que te aconsejo. Soy Nieves Marqués, espero que esta información te haya sido útil. Puedes contactar conmigo en cualquier momento para preguntarme cualquier cosa que yo gustosamente te responderé. Hasta la próxima.